Nunca pensé que un cambio tan pequeño, casi ridículo, pudiera torcer mi vida por completo. Todo comenzó un martes cualquiera, no uno de esos días que uno recuerda por alguna razón especial. No, era gris, plano, húmedo, de esos que parecen dibujados con lápiz y luego borrados con la palma de la mano. Pero ese martes conocí a Vera. Yo trabajaba en una librería de barrio, no porque me gustaran mucho los libros al principio, sino porque necesitaba un trabajo donde pudiera esconderme, no de alguien en particular, sino de mí mismo. Había dejado la universidad un año antes, después de un colapso nervioso que nadie entendió del todo. Mis padres dijeron que era una etapa, yo sabía que era algo más, una voz interna que se había vuelto un grito constante, diciendo que yo no era suficiente. Vera entró con un paraguas roto y los zapatos mojados. Traía una bufanda roja que parecía más una declaración que un accesorio. Sus ojos, curiosamente, no tenían prisa, miraban como si cada libro en la estantería escondiera una promesa. No era especialmente hermosa, pero tenía esa clase de presencia que uno no se atreve a interrumpir. Pidió un libro de poesía japonesa. Busqué en los estantes, intentando recordar si alguna vez había vendido uno. No, nunca. Mientras rebuscaba, ella me preguntó si me gustaba trabajar ahí. Dudé. La verdad es que odiaba estar atrapado entre historias ajenas, sintiendo que nunca sería parte de una propia, pero le dije que sí, que me gustaba, que era tranquilo. Ella sonrió, no dijo nada más, compró un libro de haikus que encontró por sí misma y se fue. Pasaron semanas antes de volver a verla. Cada día que entraba un cliente, buscaba su bufanda roja entre la multitud de paraguas y chaquetas. Nada, hasta que una tarde de abril apareció, esta vez con una bolsa de papel llena de limones. Me dijo que había estado en una clase de cocina, que había aprendido a preparar tarta de limón, y que necesitaba leer mientras esperaba que enfriara. Le recomendé un libro de Murakami. Se lo llevó sin preguntar, y se sentó en el rincón de lectura. Yo fingía ordenar estantes, pero la observaba, cómo pasaba las páginas, cómo inclinaba la cabeza, cómo a veces sonreía sin darse cuenta. Así fue como empezó, una conversación, cada vez, una visita por semana, luego dos, luego casi todos los días. No hablábamos mucho de nosotros. Nunca me preguntó por qué tenía las manos siempre temblorosas ni por qué evitaba el contacto visual. Yo tampoco le pregunté por qué a veces llegaba con los ojos hinchados o por qué miraba su teléfono con ansiedad y luego lo apagaba sin decir nada, pero empezamos a encontrarnos fuera de la librería, primero cafés, luego caminatas por el parque. Una tarde me invitó a su departamento. Había luz cálida, un gato dormido en el sofá y cuadros pintados por ella misma. Me mostró su cocina, me sirvió una rebanada de tarta de limón y me preguntó qué me gustaba hacer de verdad. Le dije que escribía, aunque hacía meses que no lo hacía. Me pidió que le leyera algo. Busqué en mi teléfono y encontré un cuento que nunca había mostrado a nadie. Ella escuchó con atención. Al terminar, me dijo, no vuelvas a guardarlo. Nadie me había dicho algo así antes. Fue como si alguien, por primera vez, encendiera una lámpara en una habitación donde yo había vivido siempre a oscuras. Pasaron los meses. Vera se volvió parte de mi rutina, pero no de una forma cómoda o repetitiva. Era el tipo de presencia que te empuja hacia adelante sin que lo notes. Un día me inscribí en un taller de escritura. Otro día dejé de tomar los ansiolíticos, sin avisarle a nadie, solo porque ya no sentía que el miedo fuera más fuerte que las ganas. Ella también cambió, empezó a hablar de su ex, un tipo que la había hecho sentir pequeña durante años. Me dijo que todavía tenía pesadillas, pero que cada día dolían menos. Le ofrecí mi silencio como abrigo. A veces, eso es lo único que uno puede dar, y es suficiente. Una noche, mientras caminábamos por el puente, me tomó la mano. Dijo que tenía miedo de que esto que teníamos fuera demasiado bueno para durar. Le respondí que tal vez por eso valía la pena vivirlo, aunque doliera después. Nos besamos bajo la lluvia. Fue un beso torpe, con frío en la nariz y sabor a café viejo.
pero fue el primer beso que no me hizo sentir que debía convertirme en alguien distinto para merecerlo. No, todo fue perfecto. Hubo discusiones, silencios largos, inseguridades que volvían como un eco lejano, pero algo en nosotros se sostenía, una promesa muda, un deseo compartido de no soltarse. El día que mi primer cuento fue publicado en una revista local, Vera me llevó flores, no rosas, sino girasoles, para que siempre recuerdes que puedes mirar al sol, me dijo, y lo hice. Desde ese día, comencé a escribir cada mañana, dejé la librería, busqué ayuda de verdad. Vera se inscribió en una carrera de diseño. Empezamos a compartir no solo el tiempo, sino el sueño de una vida elegida, no arrastrada. Pero nada que crece con verdad está libre de prueba. Lo que vino después fue el mayor desafío, pero esa es otra parte de la historia, y la contaré, porque lo que comenzó con un paraguas roto y una bufanda roja, cambió todo. Decir que todo siguió bien sería mentirte, no porque el amor se acabara, sino porque la vida, con su costumbre de doblarnos en esquinas que no vimos venir, nos puso a prueba. Un día Vera dejó de venir. Primero fue una mañana, luego una semana. Le escribí, me dijo que estaba agotada, que necesitaba espacio. Me preocupé, fui a su departamento, no abrió, le dejé una nota bajo la puerta, no importa cuánto te tardes, aquí sigo. Cuando, por fin apareció, parecía otra, más delgada, los ojos sin brillo, me abrazó como quien se sostiene de algo antes de caer. Me dijo que había tenido una recaída, que la ansiedad había vuelto con furia, que todo el trabajo que había hecho, por sí misma se sentía inútil. Le ofrecí mi ayuda, mi casa, mi voz, lo que fuera. Vivió conmigo un tiempo, no hablaba mucho, pero se refugiaba en los pequeños rituales, preparaba té, regaba las plantas, dibujaba sin terminar. Yo escribía al lado suyo, a veces me leía en voz alta lo que había escrito, solo para que recordara que la belleza aún existía, pero había días en que nada alcanzaba. Me miraba y decía, no sé quién soy, y yo quería responderle que era todo lo que me había salvado sin darse cuenta, pero sentía que decirlo era ponerle un peso más encima. Así que, la abrazaba, fuerte, en silencio. Entonces, entendí que amar a alguien no es salvarlo, es acompañarlo mientras se salva solo. Ella empezó terapia, volvió a estudiar. Yo publiqué mi primer libro, lo dedicaba a quienes miran hacia adentro con valor. Vera lloró al leerlo, me dijo que por primera vez se sentía parte de algo, que no dolía. Un día de noviembre, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo que se iría por un tiempo, que había encontrado una residencia artística en el sur, en una cabaña junto al lago. Me mostró las fotos. Era un lugar de cielos anchos y silencio limpio. Al principio sentí que algo se quebraba en mí, pero no lo mostré, solo asentí, y le dije que la esperaría, que algunas distancias no separan, sino que permiten crecer en direcciones más fuertes. Se fue en diciembre, los primeros días, sin ella, fueron huecos. Extrañaba su risa suave, su manera de dejar cosas a medio camino, una taza, un libro, una idea, pero en ese espacio aprendí algo que nunca había entendido del todo. El amor no es solo compañía, es también impulso, es confiar tanto en el otro que uno celebra que se vaya, si eso lo acerca a su verdad. Nos escribíamos cartas, no correos, cartas, las recibía con tinta azul, papeles doblados en cuatro, a veces con hojas secas adentro. Me hablaba del viento, de cómo aprendía a estar sola sin sentirse abandonada. Yo le contaba de mis talleres, de cómo un joven me dijo que quería escribir porque leyó mi cuento en la estación del tren. Pasaron 3 meses, luego 5, la cabaña se volvió su lugar seguro. La extrañaba, sí, pero también me sentía orgulloso de ella, de mí, de nosotros. Una tarde de abril, mientras leía en la banca donde solíamos sentarnos, la vi venir. Bufanda roja, maleta en mano, girasoles en la otra. Se sentó a mi lado sin decir nada, me miró, y dijo, volví porque ya no huyo. Le sonreí, respondí, y yo ya no me escondo. Esa noche cocinamos juntos, brindamos con vino barato, y al final, bailamos sin música. Desde entonces, la vida ha seguido, no sin tropiezos,
pero con propósito. Vera ahora expone sus cuadros en ferias de arte. Yo escribo novelas. Compartimos un departamento pequeño, con una gata que duerme en la máquina de escribir. Hay días grises, sí, pero ahora sabemos qué hacer con ellos. Ella pinta, yo escribo, y cuando ninguno puede más, nos tomamos de la mano, como ese primer día, bajo la lluvia, porque a veces, el amor no es una historia que se cuenta con fuegos artificiales, sino con silencios compartidos, tazas de té a medio tomar, y un pacto que no necesita promesas, estar, crecer, quedarse cuando el otro se va, y volver, siempre volver. Por favor comenta qué te pareció esta historia, y suscríbete al canal para escuchar más historias.